Ok, el tema de hoy se titula Cumpliendo intencionalmente nuestro llamado. El versículo de memoria, Deuteronomio 30:19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, dice la palabra, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19, un versículo un poquito largo, pero muy importante para nuestra vida. Así que vamos a entrar al tema, vamos a leer la introducción, quiero que me sigan con la mirada y vamos a platicar un poco de lo que dice la introducción. Dice: lo que Dios quiere no es necesariamente lo que pasa. Cada día suceden millones de cosas que no son la voluntad de Dios, pero suceden. ¿Por qué? Porque Dios respeta el principio de la libertad. No somos autómatas siguiendo un guión. Tenemos libertad y podemos elegir mal. En otras palabras, lo que Dios quiere para usted y para lo cual le creó podría nunca cumplirse si usted opta por seguir otro camino lejos de él. En ese caso, él le respetará y aunque no sea lo que quiere, lo permitirá. Pero ¿qué pasa si opta por el camino correcto? ¿No derramará su gracia sobre usted sabiendo que está en su voluntad? Bueno, la respuesta obvia es que sí, es que sí. ¿Qué podemos decir, hermanos? Tenemos que encontrar el balance entre la soberanía de Dios y la libertad humana, la responsabilidad humana. A veces atribuimos demasiadas cosas a Dios que son responsabilidad nuestra. Decimos cosas como, por ejemplo, ojalá Dios eduque a mis hijos, ¿no? Y no, pues es nosotros, para eso nos los dio. Nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Decimos a veces frases como, bueno, Diosito se llevó a mi ser querido, cuando sabemos que tampoco es así. Que, bueno, hay momentos, enfermedades, accidentes, ¿no? Que no fueron la voluntad de Dios, pero sucedieron. ¿Por qué sucedieron? Bueno, porque Dios no está controlando cada aspecto de la vida del hombre. Dios no está jugando Nintendo con nosotros. eh, y la razón por la que hay millones de cosas en la vida, o en nuestra vida y en la vida en general, que no están bien, es precisamente por eso, porque Dios no tiene el control. Algún día Dios tendrá el control, pero no ha llegado ese tiempo. Ahora el hombre tiene el control porque el hombre ha decidido eh, desarrollar su vida lejos de la voluntad de Dios. Entonces, pues Dios, eh, Él va a respetar nuestras decisiones, aunque no sea lo que Él quiere. También escuchamos dichos en la iglesia cristiana como, bueno, no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. Pues en realidad pasan millones de cosas cada día, suceden millones de cosas cada día que no son la voluntad de Dios, que no están en el plan de Dios, pero suceden. ¿Por qué? Nuevamente, Dios no está controlando la vida humana. Él nos ha dado mandamientos, preceptos, decretos para que nosotros andemos en ellos. ¿Ok? Y bueno, Él va a respetar nuestra voluntad si nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, aunque no sea lo que Él quiere para nosotros, pero tristemente, lamentablemente, va a terminar respetándolo. Pero ¿qué pasa si nosotros sí hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué pasa si nosotros sí obramos en línea con el propósito de Dios? Imagínense, si nosotros, cuando no hacemos la voluntad de Dios, aún así, su gracia y su misericordia nos protegen, cuánto mucho más cuando nosotros actuemos en línea con la voluntad de Dios. Dice Jordan Peterson, un psicólogo canadiense, cristiano, que, bueno, hay una historia donde hay una mujer que está en un consultorio con un psiquiatra
Y bueno, esta mujer le dice al psiquiatra, le dice, eh, tengo tanto miedo que usted me diga que el problema no soy yo. Y el psiquiatra dice, bueno, no entiendo lo que usted está diciendo. Sí, yo me gustaría que usted confirme que el problema soy yo. ¿Por qué? Le dice el psiquiatra. Porque si el problema soy yo, está en mi poder resolverlo. Está en mis manos resolverlo. Pero si el problema no soy yo y hay una fuerza externa que me está causando los problemas, entonces estoy condenada. No podré nunca resolverlo. La buena noticia es que sí, el problema está en nosotros y la solución está en nosotros. Tenemos que entender que Dios quiere bendecirnos, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pensamientos de paz para nosotros, pero esas cosas que Dios desea para nosotros pudieran nunca cumplirse si nosotros no actuamos en línea con la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a que el conflicto del universo empezó cuando hubieron más de una voluntad en operación. Mientras usted tenga una voluntad aparte de la voluntad de Dios, usted estará en conflicto con Dios, sufriendo las consecuencias. Pero cuando su voluntad se une a la voluntad de Dios, usted está alineado, usted es como los ángeles. Sería entonces como los ángeles, que ellos, aunque tienen libre albedrío también, ellos usan su libre albedrío para fluir en la voluntad de Dios. Así que esto es lo que tenemos que entender, que somos nosotros los que tenemos que entrar a la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy bien, vamos a Lucas 13:34 y vamos a empezar a ir viendo los distintos elementos de este estudio. Punto número 1, lea Lucas 13:34 y responda. Vamos a leer. Entonces, bueno, Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise? Ok, una cosa es lo que Dios quiere para usted y otra cosa es lo que usted hace. Son dos cosas distintas. Aquí podemos ver, como dice este subtítulo, el deseo de Dios versus la libertad del hombre. ¿Cuál fue mi deseo para ti, Jerusalén? ¿Cuál fue mi intención? ¿Cuál fue mi propósito? ¿Qué es lo que yo quería hacer contigo? Juntarte. Juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Protegerte, bendecirte, suministrarte, prosperarte, ayudarte, cubrirte, ser un padre para ti. Eso es lo que yo quise. Pero tú no quisiste. Pues aquí estamos viendo que no hay un decreto divino, no hay un decreto divino que ya predefinió todas las cosas y nosotros simplemente simulamos tener libertad, pero en realidad no tenemos libertad, estamos andando en un guión. No, no es eso. Realmente existe la libertad, realmente hay libertad. Y en este pasaje podemos entender algo que Dios quiso para Jerusalén, pero ellos no quisieron. ¿Qué hicieron? Apedrearon a los profetas, mataron a los que les son enviados. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que hicieron los de Jerusalén. Matan a los profetas, apedrean a los que son enviados. Entonces vamos a ir entendiendo estos conceptos que nos van a guiar a entender cómo es la voluntad de Dios y qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, en el punto número 1, ¿qué quiso Dios con ellos?
juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Esa es la respuesta del inciso A. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? No quisieron. Mataron a los profetas y apedrearon a los que les son enviados. ¿Ok? No quisieron. Esa es la respuesta. Dice, aquí podemos ver la diferencia entre el deseo de Dios y la libertad humana. Una cosa es lo que Dios quiso para ellos, pero otra la que ellos quisieron. ¿Podría suceder esto en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos rechazado el consejo y apedreamos a los que nos son enviados? En otras palabras, ¿cuántas veces hemos hecho lo mismo que hicieron ellos? ¿Cuántas veces hemos resistido la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos resistido a los profetas que nos son enviados por Dios? A veces en forma de amigos, a veces en forma de padres, a veces en forma de líderes. Y apedreamos a los que nos son enviados. Entonces, note que hay una voluntad de Dios que puede no cumplirse. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando Fortnite con nosotros. Dios no nos está manipulando. Dios respeta el principio de la libertad. ¿Eso quiere decir que Dios está como un espectador mirando la vida humana desarrollarse? Tampoco es así. No, Dios sí interviene en la vida humana. Interviene a veces soberanamente. Él es Dios y Él puede intervenir cuando Él quiera. A veces nadie está orando, nadie está obedeciendo y sin embargo Dios obra un milagro. Esa es una intervención divina en nuestra esfera de existencia por soberanía. Pero también Dios interviene por intercesión. Cuando nosotros oramos, Dios puede intervenir. Por eso Jesús enseña las parábolas para que oremos sin cesar, sin quitar el dedo del renglón, como la viuda oraba con el juez injusto. Entonces, Dios puede entrar, puede intervenir cuando nosotros oramos, intercedemos. Incluso Dios también puede cambiar algo que ya había determinado. Por ejemplo, en Segunda de Reyes 20 vemos una escena con el rey Ezequías, donde el profeta Isaías llega y le dice, oye rey, mira, te traigo una palabra malas noticias. Así dice el Señor, prepara tu casa, prepara tus cosas, porque de cierto morirás. Buenas tardes. Y se va Isaías y se sale de la casa y dice este pasaje de la Biblia que Ezequías pone su frente contra la pared y ora y ruega a Dios, llora y le dice a Dios, Dios, no permitas esto, etcétera. Y dice la Biblia que Isaías no ha salido del territorio del rey, de la casa del rey todavía. Y el Espíritu Santo le dice al profeta, regresa y dale esta palabra al rey Ezequías. ¿Y sabe cuál es la palabra? Se le conceden 15 años más. Vemos cómo Abraham está negociando con Dios cuando se va a destruir Sodoma y Gomorra. 50 justos. Bueno, tal vez no hay 50 justos, a lo mejor 40. Bueno, si hay 40 no la destruyo. Bueno, pero ¿qué tal si no hay 40? ¿Qué tal si hay 30? Bueno, si hay 30 no la destruyo. Pero ¿qué tal si no hay 30? ¿Qué tal si hay 20? Bueno, si hay 20 no la destruyo. Pero ¿qué tal si solo hay 10? Bueno, si hay 10 no la destruyo. Y así, y así, y así. Y no había, solo había uno, solo había Lot, ¿no? Pero estamos viendo que Dios no controla cada aspecto de la vida humana, ¿no? Podemos decirlo de esta manera. Una forma en que me gusta explicarlo es que Dios tiene el control, tiene la autoridad y tiene el control en los cielos, tiene la autoridad y tiene el control debajo de la tierra, pero en la tierra
tiene autoridad, mas no tiene el control, a menos que usted se lo dé. Usted puede darle el control a Dios. Por eso oramos, venga tu reino. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es el ámbito donde se cumple la voluntad de Dios sin restricción. Ese es el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es el reino de Dios? El lugar donde se cumple sin restricción la voluntad de Dios. Los deseos de Dios se cumplen sin oposición en su reino. Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú hiciste otra cosa. No me permitiste bendecirte. No dejaste que yo obrara en tu vida. Resististe mi espíritu, resististe mi gracia. Entendamos cómo funciona el reino espiritual y el reino de los hombres. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Sí va a haber un periodo en la historia donde Dios va a controlar la vida del hombre, pero ese periodo no ha llegado. Cuando Cristo regrese y sea juzgada la maldad, quedaremos con Él solamente aquellos que decidimos en vida unir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Ninguno de los que demos vamos a competir con Jesús por la autoridad como lo hizo Satanás en el infierno, en el cielo. Lucifer en el cielo. ¿Ok? Entonces hay que entender esto. Hay que entender esto. Vamos al punto número 2. Según Isaías 48:18, ¿qué hubiera pasado con Israel si hubieran atendido sus mandamientos? Bueno, aquí vamos a ver lo que también se le conoce en teología un conocimiento contrafáctico. Un conocimiento contrafáctico es un conocimiento de algo que pudo haber sucedido, pero no sucedió. Dios en su omnisciencia, Él sabe todo lo que es, sabe la naturaleza exacta de realidad en cada cosa que hay en el universo. Dios en su omnisciencia sabe todo lo que es. Dios en su omnisciencia sabe todo lo que será, el futuro. Dios en su omnisciencia sabe todo lo que sería si usted hiciera esto o eso. Él sabe. Y Dios en su omnisciencia sabe todo lo que pudo haber sido, que es el conocimiento contrafáctico, pudo haber sido si usted hubiera hecho esto. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Dios conoce todas las ramificaciones, todas las derivaciones que van a surgir de una decisión mía. Una decisión mía va a derivar el resto de mi vida en muchas posibilidades. Dios conoce cada una de ellas, de una decisión. Y yo tomo decisiones al día, miles de decisiones al día. Y solamente yo, imagínense usted y cada persona del mundo. Esa es la omnisciencia de Dios. Entonces, el conocimiento contrafáctico es el conocimiento que Dios sabe que pudo haber sido si nosotros hubiéramos hecho algo, que es lo que estamos viendo acá en Isaías 48:18. O si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de mar. Hay un sí condicional acá. Hay un sí condicional que atañe a nosotros. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas de mar. ¿Cuál es el contexto en que se dicen estas palabras?
¿Cuál es el contexto? Bueno, la deportación a Babilonia, ni más ni menos. Ya no hubo remedio, dice al final del segundo libro de Crónicas. Hicieron escarnio de sus profetas, mataron a los que le fueron enviados, y dice la palabra de Dios, y ya no hubo remedio. ¿Fue la voluntad de Dios que vayan a Babilonia? No, no fue la voluntad de Dios, pero pasó. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Esta era la voluntad de Dios, que su paz sea como un río y su justicia como las ondas de mar. Esa era la voluntad de Dios. Pero vemos que la voluntad de Dios puede no cumplirse si el hombre obra en contraposición con su voluntad. Entonces, una cosa es lo que Dios quiere, hermanos, y otra cosa es lo que sucede. Lo que Dios quiere no es necesariamente lo que sucede. Hay millones de cosas que suceden todos los días que no es lo que Dios quiere. No son la voluntad de Dios, pero suceden. ¿Por qué? Porque Dios no está controlando la vida humana como quien juega un videojuego. No estamos en un guión, sino que Dios respeta el principio de la libertad. Ahora vamos a ver por qué es muy importante que Dios respete el principio de la libertad. Entonces vamos a responder el punto número 2, según Isaías 48:18, ¿qué hubiera pasado con Israel si hubiera atendido sus mandamientos? Su paz sería como un río y su justicia como las ondas de mar. Dice luego el texto, aquí vemos la diferencia entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Escuche bien, porque para que no se me pierda. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, pero eso no es lo que Dios quiso. Lo que Dios quiso nunca pasó. ¿Qué es lo que Dios quiso? Bueno, que tu paz sea como un río y tu justicia como las ondas de mar. Porque ellos no atendieron a sus mandamientos y pasó lo que Dios no quiso porque respetó su libertad. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos que entender que nosotros somos los que estamos actuando con libertad. Es lo que ayer yo llamaba en la iglesia, lo que yo llamo, esta es una definición que yo hice, no la va a encontrar en ningún libro de teología, ni la busque en Google porque no la va a encontrar, pero yo le llamo la predestinación dinámica. ¿Qué es la predestinación dinámica? Según yo, es, usted nace en el punto A y usted va a morir en el punto B. Esta es la predestinación dinámica. Usted nace en el punto A y Dios quiere que usted muera en el punto B. ¿Ok? Ahora, para que esto suceda, para que lo que Dios quiere suceda, ¿qué es lo que hace Dios? Le crea con ciertos atributos, ciertos ingredientes, dones, talentos, habilidades, carácter, temperamento, mentalidad, personalidad. Dios le crea con ciertos atributos para que los dones en su vida sean una herramienta para que usted logre ir del punto A al punto B. Esa es la predestinación. Dios le predestinó para llegar al punto B. Pero usted nace en el punto A y Satanás interviene. Le quieren abortar. Luego nace y antes de tener un año, su papá se va de la casa y usted crece con un tío y ese tío abusa de usted y así, y así, y así, y así, y así, usted se pierde. Y usted pudiera terminar en el punto F, en el punto R, en el punto W y nunca llegar al punto B porque se perdió en el camino, y no va nunca a cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios quiere no necesariamente es lo que sucede. Lo que Dios quiere puede nunca suceder
porque nosotros tomamos otras decisiones. Pero cuando aceptamos a Cristo, ¿qué pasa? Regresamos a la línea que nos va a llevar al punto B. Entonces Dios se alegra y Dios dice, bueno, parte de mi voluntad para esta persona pudiera cumplirse dependiendo a qué edad usted acepte a Cristo. Él va a decir, bueno, parte de mi voluntad se puede cumplir. Y entonces usted puede empezar a caminar ahora sí en la voluntad de Dios y llegar al punto B. Claro, vamos a llegar así como de panzazo, ¿no? Pero ¿cuántas cosas, hermanos, vamos a, de ese conocimiento contrafáctico que significa lo que nunca fue, pero que Dios quiso que sea? ¿Cuántas de esas cosas vamos a llegar un día al cielo y las vamos a ver, hermanos? Vamos a decir, ah, por qué no quise hacer esto? ¿Por qué tuve temor de ser líder de célula? ¿Por qué le dije no al pastor cuando él me pidió que yo hiciera esto? Hay muchas cosas que vamos a decir, ¿por qué dije que no? Debí haber dicho que sí, porque esto es lo que Dios tenía para mí. Así que yo le voy a dar un consejo, hermano. Dígale sí a Dios. Dígale sí a los mandamientos de Dios. Siempre, siempre dígale sí a Dios. Si usted le dice sí a Dios, entonces, ¿qué va a hacer? Que usted vaya en la voluntad de Dios del punto A al punto B. Bueno, que usted le diga sí a los mandamientos de Dios, sí al Espíritu Santo, sí a la voluntad de Dios, usted va a acercarse y al final su vida se habrá parecido a lo que Él deseó para usted antes de la fundación del mundo. Pero si usted obstinadamente dice no, 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 por la razón que usted quiera, pero dice no, usted termina diciendo no. No, que en la iglesia son así, que no me valoran, que me han tratado mal, que la cosa que usted quiera, pero dice no, su vida no se va a parecer mucho o tal vez nada a lo que Dios quiso para usted. O peor aún, pudiera perderse eternamente, lo cual jamás pudo haber sido el deseo de Dios para usted. Como en algunos círculos se cree, ¿no? Que Dios destinó a algunos para condenación desde antes de la fundación del mundo y a otros para salvación. Bueno, ahí sería meternos a otro campo, pero bueno, no comparto como dicen por allá, ¿no? Ay, ay, ay. Según Deuteronomio 30:19, ¿qué nos pide Dios para que pase lo que Él quiere que pase? Aquí vamos a ver la libertad del hombre y el consejo de Dios. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, nos dice Dios. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué nos pide Dios que pase? Para que pase lo que Él quiere que pase, que escojamos su voluntad. Digamos sí al mandamiento de Dios. Digamos sí al mandamiento de Dios. Dice, nuestro destino se forma con miles de pequeñas decisiones libres, libres, que tomamos cada día. No estamos condicionados, no estamos en un guión, no estamos en un simulacro de libertad, pero Dios controla subjetivamente o controla subliminalmente las motivaciones de nuestra mente. No, somos completamente libres para tomar decisiones. Claro que hay factores externos que nos van a influenciar, pero al final la decisión la toma usted. Nuestro destino entonces se forma con miles de pequeñas decisiones libres que tomamos cada día. Si decidimos obedecer sus mandamientos, nuestro destino se parecerá mucho a lo que Él deseó para nosotros antes de la fundación del mundo. Pero si no,
terminaremos muy por debajo de lo que Él quiso para nosotros. ¿De quién depende todo? Claramente vemos que de nosotros, no de Él, no de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Te pongo delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Aquí está. Toma. Aquí está todo. Esto va a pasar. Si me obedeces, esto va a pasar si no me obedeces. Te pongo delante la vida y la muerte. ¿Qué te aconsejo? Escoge la vida. Escoge la vida. ¿Para qué? Para que tu paz sea como un río y tu justicia como las ondas de mar. Para que lo que yo quise juntar a tus hijos debajo de mis alas como la gallina sus polluelos, suceda. Para que lo que yo quiero, para que lo que yo deseo pase. Pero si no quieres, si matas a los profetas, si apedreas a los que son enviados, entonces vas a ser deportado a Babilonia, tu paz no será como un río, no tendrás paz y tu justicia no será como las ondas de mar. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Está en sus manos, hermano. Está solamente en sus manos. No está en las manos de Dios. Está en las suyas. Yo ya quise, le dice Dios. Yo ya quise bendecirte. Yo ya dije sí a una vida buena, agradable y perfecta. Yo ya dije sí. Falta que usted diga sí. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta, hermano. Que usted diga sí. Si usted dice sí, sabe bien que yo ya dije sí. Desde antes de la fundación del mundo, yo ya dije sí. ¿Entiende por qué hay libertad? La libertad es importante para que exista el amor verdadero. Tiene que haber libertad para que el hombre sea responsable de sus acciones. Entonces dice acá, lea Mateo 21 del 1 al 11 y conteste. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo, perfecto este ejemplo, me encanta, porque aquí vamos a ver a Jesús no en un estado pasivo, como diciendo, bueno, si es la voluntad de Dios, va a pasar, y si no pasa, pues no fue la voluntad de Dios, no se mueve una hoja si no es la voluntad de Dios. No, no vemos a Jesús haciendo eso. Vemos a Jesús actuando proactivamente, vemos a Jesús esforzándose por hacer la voluntad de Dios. O sea, Jesús le daba cumplimiento a las profecías. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Montado en un burrito. Montado en un burrito. ¿Pudo haber entrado Jesús de otra manera? Sí, pudo haber entrado caminando, en un carruaje, en un caballo, en una bicicleta, no sé, si hubiera existido. Pero no lo hizo así Jesús. Jesús consiguió un burrito. ¿Por qué? Para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y para que al ver la gente a Jesús entrar en un burrito diga, ah, aquí está la profecía cumpliéndose. Entonces vamos a leer el pasaje. Vamos a leer el pasaje. Dice Mateo 21:1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Ok, qué es todo esto que está haciendo Jesús acá? ¿Qué está haciendo Jesús acá?
Jesús está actuando, está cumpliendo una profecía, ¿ok? Jesús no va a tomar la actitud pasiva de decir, bueno, si es de Dios, se va a dar. Si es de Dios, se va a dar. Y si no se dio, pues bueno, no era de Dios. No, no. Jesús va a darle cumplimiento. Y Jesús va a hacer algo extraordinario. Manda a sus discípulos a buscar un burrito a otro poblado. ¿Ok? ¿Por qué hace esto? Bueno, lo dice el verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino animal de carga. ¿Ok? Entonces todo esto lo hace Jesús para que se cumpliera esta profecía que está en Zacarías 9:9. La profecía está en Zacarías 9:9. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y todos cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante, la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Muy bien, vamos a contestar entonces los incisos. ¿Cómo entró Jesús en Jerusalén? Montado en un burrito. Esta es la respuesta. Montado en un burrito. ¿Cree que pudo haber entrado de otra manera? La respuesta es obvia, es sí, sí pudo haber entrado de otra manera, pero no lo hizo. ¿Por qué lo hizo así? Para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Para que se cumpliese lo que dijo el profeta. ¿Mm? ¿Qué profecía cumplió Jesús al hacer esto? Zacarías 9:9. Apúntelo porque no está en el texto. Bueno, perdón, sí está en el texto. Zacarías 9:9. Dice Jesús intencionalmente, me gusta esta palabra, intencionalmente, entró en Jerusalén sentado en un burrito para cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Él no dejó las cosas al azar pensando que si eran de Dios, simplemente sucederían. No, él actuó proactivamente. Fue y tomó medidas drásticas para cumplir su llamado. O sea que Jesús no tenía la política de algún día, ¿verdad? Oh, pastor, sí, yo sé que algún día serviré al Señor. Oh, yo sé, cuando venga el tiempo de Dios, pastor, algún día, algún día, algún día. Y siempre estamos con algún día, algún día, algún día, algún día, ¿no? Pero no hacemos nada para que llegue ese día. Entonces, ¿y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo ahorita? No, no estoy haciendo nada, pero algún día, algún día. No. Entonces usted tiene que ser proactivo, tiene que actuar en línea con la voluntad de Dios. Y quiero serle práctico. Entrar a la escuela de discípulos es ser proactivo y ahí sí le creo que algún día voy a verle haciendo la voluntad de Dios. Mantenerse en una célula, aunque le incomode porque tuvo conflictos con el líder de célula, eso es ser proactivo. Ir a la iglesia, congregarse, diezmar, es ser proactivo. Involucrarse, perdonar, ayudar a los demás, tiene que ser proactivo. El evangelio es actividad, es ser activo, son obras, acciones. Si nosotros entramos a ese fluir de obras, de acciones concretas, palpables, entonces vamos a estar actuando como nuestro maestro, como Jesús. Jesús no dijo, bueno, si es de Dios, el burrito va a venir a mí. Si realmente soy el Mesías y la profecía de Zacarías se va a cumplir, el burrito va a venir a mí. No, no lo hizo así. Él fue a buscar al burrito. Usted tiene que ir a buscar al burrito. Usted tiene que ir y tiene que actuar. No existe la magia, hermano. No existe la magia. ¿Qué existe?
Un padre amoroso que da a cada uno según sus obras, que da a cada uno según lo que siembra. Eso es lo que hay. Un padre responsable, eso sí existe. La magia no existe. De repente vemos mucho Walt Disney, vemos mucho Hollywood, que la magia sucede. No, no hay magia. Si usted no trabaja, usted no va a tener bendición. No hay magia. Tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Si usted tiene alguien le dio una profecía, yo la creo, yo le creo. Pero si usted no hace nada, olvídese, no se va a cumplir. El deseo de Dios nunca alcanzará cumplimiento. ¿Por qué? Porque usted no quiso. Él quiso, sí, usted no quiso. Entonces, el deseo de Dios no alcanzará cumplimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es proactivo. Jesús es proactivo. Jesús le da cumplimiento a la profecía para que él entre a la gracia de Dios. ¿Y qué pasó? Le dieron el burrito. ¿Qué va a pasar con usted? Los medios necesarios para que usted haga la voluntad de Dios, allá van a estar. Ah, pastor, voy a abrir una iglesia, sí, cuando yo tenga terreno, grupo de alabanza. Bueno, pues nunca lo va a abrir, nunca lo va a hacer, hermano. Olvídese, nunca lo va a hacer. No, usted tiene que actuar ahora, con lo que tiene, con lo que es. Y entonces Dios va a proveer de los medios. Eso es lo que dice el texto de a continuación. Tomando en cuenta el mismo pasaje, ¿cree que Dios le dio gracia a Jesús para conseguir el burrito, aunque vemos que la medida fue rara? Sí, la respuesta es sí. Dios le dio gracia a Jesús, aunque la medida fue extraña. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando obramos en la voluntad de Dios, los medios para cumplir esa voluntad van a disponerse. Ahí está. Por eso yo le digo a las parejas que preparo para casarse, estamos en los prematrimoniales, yo le digo a la pareja, tienes que considerar la luna de miel, porque la luna de miel es parte del pacto. ¿Y qué dice la pareja? Ay, es que no tenemos dinero. Es que vamos a dejar la luna de miel para otro día. No, no. ¿Sabe qué le digo yo? Nunca le pidas permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Nunca haga eso. Nunca le pidas permiso al dinero para hacer la voluntad de Dios. Usted haga la voluntad de Dios, porque el dinero espiritual es la fe de su corazón. Ese es el dinero espiritual. Entonces, no es que no tenga dinero, es que no tiene fe. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, podría contarle testimonios tremendos de gente que no tenía un centavo y terminaron en la Riviera Maya. ¿Por qué? Porque cuando usted actúa en la voluntad de Dios, los medios, inmediatamente, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Si Dios nos bendijo cuando estábamos en pecado y cuando no hacíamos su voluntad, cuánto mucho más ahora que estamos haciendo su voluntad. Tremendo. Discúlpeme que no lea los comentarios, ya se me hizo un poquito tarde porque tengo un compromiso a las 9, así que vamos a ir cerrando. Dice, ay, perdón, no estoy acá, aquí. Ok, dice, punto número 6 y último, ¿cuál cree que es la aplicación práctica de esta enseñanza en su vida? Aquí viene en el texto, si actuamos en la voluntad de Dios, no importan las formas, Dios nos dará gracia y conseguiremos los medios para cumplir aquello que Él dispuso que hagamos. Si actuamos en la voluntad de Dios, va a haber gracia, va a haber gracia. Si Dios en su misericordia nos dio gracia estando viviendo en pecado y lejos de su voluntad, ¿cuánto mucho más lo hará si andamos en lo que Él quiere
que andemos. Pues sí, Dios nos va a dar gracia. Y en el recuadro de la derecha vamos a entender por qué Dios respeta el principio de la libertad. Dice, aunque Dios es soberano, Él respeta el principio de la libertad humana por muchas razones. Primero, si hay libertad genuina, entonces el hombre es responsable de sus actos, no Dios. No Dios me dijo que yo lo haga, no Dios me movió a hacerlo, no, el hombre. Y los que perezcan sabrán que perecieron porque libremente escogieron ese camino. Dios no viola el principio de la libertad humana. Segundo, si hay libertad genuina, entonces Dios no es el autor del mal. Si no hay libertad, entonces Dios es el autor del mal. Si no hay libertad genuina, el hombre no es responsable, el hombre es inocente. ¿Por qué? Porque fue programado para ser un autómata y hacer lo que fue programado para hacer. Y entonces el autor del mal es Dios. No, no es así. Hay libertad plena. El hombre tiene libre albedrío. Si hay libertad genuina, entonces Dios no es el autor del mal. El pecado existe porque hay otras voluntades obrando aparte de la voluntad de Dios. Pero lo más importante y la razón por la que Dios decidió correr el riesgo de crear al hombre así, es decir, con libertad, con libre albedrío, es porque sólo así puede existir el amor verdadero. Pues para que éste se dé, tiene que haber también la opción del rechazo. Y es por eso que Dios puso el árbol prohibido al alcance del hombre y la razón por la que hoy también el pecado está al alcance de nuestra mano. A los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros. Yo os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Tremendo, tremendo tema, tremendo tema. Es un tema amplio, ok, o sea, tendríamos que, pues, platicar otras aristas de la libertad, ¿no? Si está condicionada por el pecado antes de Cristo, el hombre no es verdaderamente libre, es esclavo del pecado, claro, lo entendemos. Después de Cristo el hombre es libertado del pecado, etcétera. Pero, eh, pero la capacidad volutiva, la capacidad de elección, no la pierde el hombre aunque esté cautivo por el pecado. Es decir, si el hombre pecador asistido por el Espíritu Santo y por el Evangelio, puede al final, como usted y yo lo hicimos, decidir por Cristo. Lo puede hacer, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos que gran parte de lo que sucede o no ha sucedido en nuestra vida no es responsabilidad de Dios. No es que Dios no ha querido, no es que Dios no le ame, no es que Dios no le quiera bendecir. Somos nosotros. Somos nosotros que no estamos obedeciendo, hay argumentos en nuestra vida, estamos procrastinando mucho, estamos no siendo obedientes y entonces pues las cosas no salen como a Dios le gustaría que salgan. ¿Ok? Muy bien, hermanos, pues aquí terminamos este tema. ¿Ok? Vamos a estar orando, Vicky, por tu bebé, por David. eh, Vamos a estar orando por él. Claro que sí. Y un comentario que nos hizo José es una lección totalmente clara. No hay quien diga que no se entendió. Es aceptar la obediencia y fluya las revelaciones. Amén. Muchas gracias, José. Tremenda palabra, dice Gaby Núñez. Gracias, pastor, por estar por esta enseñanza. Dios bendiga su vida. Muchas gracias. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Entendemos perfectamente que tú quieres bendecirnos, fortalecernos, prosperarnos. Tú quieres, Padre. Pero nosotros también tenemos que obrar en línea con tu voluntad, obedecerte, decirte sí, Espíritu Santo. Enséñanos, Padre, como Jesús, que no fue pasivo,
esperando que algún día las cosas se alineen y sucedan, sino que Él fue proactivo. Él fue e hizo que las cosas sucedan. Así también nosotros, Padre, queremos vivir nuestra vida cristiana siempre actuando en tu voluntad. Te damos gracias por esta hermosísima palabra que nos edifica, que nos llena, y bendigo la vida de mis hermanos. Y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Bendiciones a todos, buenas noches y nos vemos pronto. Bye, bye.